¿Cómo crees que puede repercutir en la economía mendocina, principalmente haciendo referencia a esto del Fondo Federal? Así es. Bueno, principalmente me gustaría resaltar que las medidas que lanza el gobierno hoy son medidas de corte recesivo. Digo, esto, si nosotros nos focalizamos en la economía real, todas estas medidas lo que buscan, de alguna manera, es reducir el déficit público vía disminución del gasto. El problema es que este gasto, incluso el Fondo Federal, digamos, es un gasto que se explica de forma procíclica y proactiva. Quiere decir que mucho de ello tiene que ver con la obra pública y con algunos otros sectores más dinámicos de la economía que, de alguna manera, al retraerse, lo que te va a generar es, obviamente, una merma en la actividad y una disminución en el empleo. Claro, porque sabemos además que la obra pública lo que hace es motorizar varias industrias, es transversal a muchas industrias de la economía mendocina, por ejemplo. Así es, y yo creo que estas medidas son bastante complejas en la situación en la que estamos, porque en un contexto de estanflación, que es estancamiento económico más inflación como el que estamos atravesando, estas medidas lo que hacen es recrudecer, digamos, la recesión, sin resolver el problema de la inflación, por lo cual, digamos, habría que ver a dónde vamos a llegar a fin de año con este proceso y estas medidas. Insisto, el problema más complejo que hoy tenemos es la inflación, que sigue cebada por la devaluación y el proceso de aumento del tipo de cambio, y hay un problema muy grande de déficit, que está también, del déficit público, que está muy bien explicado por todo lo que es la deuda. Digo, los intereses de la deuda, al estar esta deuda en parte en dólares, se empieza a incrementar por la devaluación. Y eso hace que el gobierno tenga que hacer un proceso, digamos, de reducción del gasto público mucho más fuerte desde otros sectores. Históricamente la Argentina ha estado bien en índices económicos, estoy hablando, cuando hay buenas exportaciones. Algunos escenarios plantean que el año que viene va a mejorar la exportación. Te pregunto si esto es real, o al menos es una estimación que es real, y si eso podría beneficiar o quizás bajar un poco lo que se está viviendo en este momento. Bueno, el problema principal de la Argentina viene por el sector real. Digo, si el sector real, la producción y las exportaciones no mejoran, las exportaciones son quienes te nutren de divisas para poder, digamos, solucionar todo tu problema de balanza de pagos, difícilmente pueda salir. En un contexto evaluatorio, obviamente, nuestras exportaciones son más baratas para el resto del mundo y es probable que tengas un plazo muy corto de mejoramiento de la balanza de exportaciones, pero hay que ver cuando esa evaluación se traslade a los costos internos, qué pasa, digamos, si ganás en el corto plazo cierta competitividad, muy probablemente en el mediano y largo plazo esa competitividad la pierdas, si el proceso evaluatorio hace que aumenten tus costos internos y esa brecha, digamos, de beneficios se te acorte, ¿no? Claro, claro, no nos va a durar poco, digamos, o al menos al sector exportador, digo. Es la paradoja de la sábana corta, digamos. En el cortísimo plazo podés tener alguna ventaja, pero en el largo plazo no es una competitividad, digamos, real. Esa es la situación. Bueno, te consulto ahora sobre esto de Supermartes. Nosotros ya lo conocemos al término, al concepto, pero no deja de ser algo bastante alejado de la realidad de los mendocinos y los argentinos. ¿Cómo ha sido hasta ahora? Si es que hay ya datos, y qué puede significar para la Argentina. Bueno, el primer dato es que hoy, digamos, se renovan alrededor de 500.000 millones de pesos en Levax. Casi la mitad, ¿no? De las letras. Casi la mitad de las letras, y una de las decisiones del gobierno es no renovarla en su totalidad. Quiere decir que de 100.000 pesos que tengas en Levax, seguramente te renovarán 80.000 y te quedarán 20.000 para usarlos, digamos, en otros instrumentos financieros o en el dólar. Y eso es lo peligroso de esta medida. Digamos, al no esterilizar, al no renovar la totalidad de las Levax, parte, digamos, el 20, el 30% de ese flujo puede ir a parar al dólar, generando, digamos, una presión alcista mayor a la que hoy por hoy tenemos. Entonces, digo... Más allá de que se ha inyectado igual una buena cantidad de dinero para ese fin, digamos. El problema es que inyectar dólares para ese fin lo que te genera es una reducción de las reservas, digamos, de las reservas internacionales. Parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional se está yendo por ahí, más las reservas acumuladas, que esto también me parece que hay que contemplarlo. Las reservas acumuladas tenían que ver con los bonos de deuda que contrajo el gobierno durante el inicio de su gestión y hasta principios del año pasado. Después viene el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que viene a solucionar
los problemas de tu balanza, pero las divisas acumuladas tienen que ver con bonos que colocó el gobierno hace un tiempo ya en el exterior. Todo esto que está pasando, las decisiones que ha tomado la presidencia y el equipo económico, esto de poder inyectar 500 millones de dólares para poder hacer frente a esta compra a cambio de los LEVAX, es todo consensuado con el fondo, uno imagina, ¿no? Está todo consultado, preguntado, monitoreado. Sin duda, hoy no te podés correr de las directivas del fondo. Digo, has perdido todo lo que es tu autonomía y soberanía en materia de política económica en cuanto a la direccionalidad, digamos, de las metas que suscribiste con el fondo, sin duda. Sabemos además que el dólar estaba en alza, comenzó el lunes bastante arriba, siguió este martes y ahora cerró un poco más tranquilo. Sí. ¿A qué se debe esos movimientos? Son efectos rebotes hacia la baja, pero la tendencia claramente te está mostrando que se está estacionando en niveles todas las semanas superiores a la anterior. Entonces, digo, esta tendencia los inversionistas y el sector financiero lo miran, incluso los pequeños ahorristas, y son los que van también en masa a comprar dólares, y eso te está retroalimentando el proceso. Pueden haber efectos rebotes hacia abajo, pero la tendencia, insisto, si sacamos una curva desde los últimos 60 días, es todas las semanas, la media la tenés arriba del precio del dólar semanal. Después de esta decisión de los decretos para poder ajustar el déficit, ¿crees que se van a recrudecer? ¿Va a haber más movimientos de este tipo? Yo lo que creo que lo van a tener que hacer en la medida que se siga devaluando la moneda y en la medida que siga aumentando el riesgo país. Que aumenta el riesgo país quiere decir que hoy por hoy más o menos los bonos de Estados Unidos están en un 3%, están pagando un 3%, que estemos en 700 puntos de riesgo país quiere decir que nuestros bonos estarán en un 10,5%. Nos sale más caro endeudarnos. Nos sale muchísimo más caro endeudarnos. Por eso el riesgo país, y el tema de endeudarte tiene que ver con refinanciar la deuda que ya tenés. O sea, no es que una deuda que vas a contraer para mejorar la infraestructura o para desarrollarte. Es una deuda para sanear, digamos, tus déficit anteriores. Eso es, hasta digamos, para pagar intereses, quizás. Sin duda, es complicado. Bien, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted.